Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Yo les estoy activando el micrófono porque en la mitad vamos a hacer pues, las reglas básicas de un webinar, que es que tratar de mantener los micrófonos apagados. Pueden usar la opción de preguntas que aparece en la parte de abajo de su panel de preguntas y respuestas, o bien también está el chat que estaremos Estefanía y yo muy pendientes de esas preguntas. Con Juan Sebastián vamos a hacer un corte a la mitad del taller para poder resolver quizá las inquietudes que se puedan presentar en esa primera parte, y ya al final también dejaremos otro espacio de preguntas y respuestas, ya sea pueden activarlo por micrófono levantando la mano o a través del chat o de preguntas y respuestas. Pues nuevamente muchas gracias. Les quiero presentar a Juan Sebastián Delgado. Él es consultor y conferencista internacional en social media con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de marketing digital para empresas como la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAM, Punto Cardinal Comunicaciones, Grupo Bancolombia, Organización BID, entre otros. Actualmente es director y fundador de Strategic con Consultores, firma especializada en comunicación digital. Es miembro del Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional y de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, y bloguero del tiempo.com. También es autor de 2 ebooks sobre comunicación digital. Tiene diplomado en redes sociales, networking, marketing digital, comercio electrónico y social media. Entonces, Juan Sebastián, quiero agradecerte también tu espacio. Como sabemos, este es un espacio donde nos reunimos una vez al mes a tratar de fortalecer también capacidades y tratar temas muy de tendencia que pueden ser útil a los clústeres. Aquí tenemos dentro de los espectadores, tenemos gerentes clústeres y también veo empresarios y personas que podrían seguramente interesarles esta temática tan interesante y tan actual. Entonces, Juan Sebastián, te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Empecé a hablar y tenía silenciado el micrófono, suele suceder. Muchísimas gracias a ti y pues a todos los que están acá acompañándonos. La idea de este espacio es básicamente contarles como el paso a paso o algunos elementos del paso a paso que considero se deben tener en cuenta a la hora de construir una estrategia de redes sociales. Y en el camino, por supuesto, iremos dando como recomendaciones alrededor de cómo evidenciar, cómo visibilizar nuestra gestión clúster. Ya nos lo habían adelantado, tendremos 2 espacios de preguntas y vamos a hacer, yo les voy a decir, vamos a hacer como la primera parte, que es como el primer punto de la estrategia. Cierro ahí, hacemos un primer break como de preguntas de un par de minutos y ya el segundo sí será al cierre, al final, pues como de todo el proceso. Entonces, para arrancar, vamos con el primer punto y es el diagnóstico. Ustedes dirán, pues obviamente cualquier estrategia tiene un diagnóstico, cualquier estrategia tiene un punto de partida, pero acá la pregunta que yo siempre me he hecho es, sabemos que tenemos que partir de un diagnóstico, que tenemos que tener como la base, pero ¿será que sí lo hacemos? Porque normalmente cuando yo me pongo a revisar, por ejemplo, las redes de empresas o en el caso pues, también, que también trabajo con escenarios políticos y públicos, me pongo a revisar el proceso y hacemos un montón de cosas, un montón de acciones, publicaciones, contenidos, etcétera, etcétera. Pero todo, finalmente, eso son tácticas, no hacen parte o no están pensados dentro de una estrategia como tal. Entonces, si lo que estamos pensando aquí es, venga, hagamos un replanteo un poco del proceso y empecemos como a revisar qué es lo que tenemos, es absolutamente claro que tenemos que hacer un diagnóstico y que tenemos que evaluar en qué estamos. Y una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar para hacer diagnóstico y que estoy seguro que ustedes conocen es el DOFA. Pero ¿qué pasa con el DOFA o cómo lo replanteo de cierta manera el tema del DOFA? Normalmente lo que uno encuentra con el DOFA es que pues, hace como el checklist de lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas y empieza a cruzarlas. Entonces, fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, entre otras cosas.
Pero resulta, lo que yo les voy a plantear no es ese cruce de variables, sino que vamos a sacarle algunos elementos a cada uno de esos elementos, valga la redundancia, que tenemos en pantalla, porque normalmente cuando hacemos el diagnóstico, cuando construimos la estrategia, creemos, comillas, erróneamente, que tenemos que esperar hasta el final para empezar a hacer. Sí, porque uno dice, no, diagnóstico, vamos a evaluar, vamos a hacer y vamos a plantear cosas y luego hacemos. No, acá mi intención no es que hagan al final, sino que empiecen a hacer desde aquí, desde el diagnóstico. Entonces, por eso van a ver que les replanteo un poco. ¿Y cómo entonces propongo yo que trabajemos la DOFA? Empecemos por las fortalezas. ¿Sí? Supongamos que lo que está en pantalla es un ejemplo, simplemente, que está asociado a una marca personal, ¿sí? De cualquiera de ustedes. Ustedes dicen, bueno, voy a construir mi marca personal, además porque esto les sirve para la gestión, pero también les sirve a nivel personal y apalancar el tema de la gestión profesional como tal. Entonces ustedes definen, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Sí? Que todos sabemos, y si no, pues aquí lo recordamos, que las fortalezas son internas completamente. ¿Sí? Completamente, internas completamente. Aquí me dicen, hago un paréntesis, que la presentación se ve muy pequeña. Yo la estoy viendo completa. No sé si ustedes no la ven completa. Confírmenme eso, porfa. Sí, se ve Sí, completa. se ve completa, sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, de pronto es ahí que no tienes no lo tienes acomodado para que sea completa. Cualquier cosa, por ahí escriben. Entonces, volviendo a las fortalezas, les estaba diciendo que, pues ya lo sabemos, son a nivel interno, ¿sí? Es decir, a nivel de nuestra organización, de nuestro clúster, de nuestra institución. Pero resulta que aquí ustedes ven que dice, hombre, tangibles e intangibles. Yo soy un poco atrevido con esta herramienta porque aparte de que la modifico y no cruzo variables, también le incluyo elementos adicionales a cada uno de estos que están en pantalla. Entonces, fortalezas intangibles, ¿qué son? Aquellas que son de mi clúster, de mi organización como tal y que nosotros de cierta manera podemos controlar, ¿sí? Pero que tienen que ver con nosotros directamente. Las intangibles, yo las propongo, es como aquellas que son, por ejemplo, de nuestros líderes, ¿sí? Y que nos pueden llegar a afectar a nosotros, en este caso positivamente, ¿sí? Repito, las tangibles, las de nuestra institución, de nuestra organización puntual y que nosotros de cierta manera controlamos. Las intangibles pueden ser aquellas de nuestros líderes, de ciertas personas específicas que hacen parte del proceso y que pueden llegar a afectarnos, en este caso, reitero, positivamente. Entonces, volviendo con el ejemplo, decimos que es una marca personal de cualquiera de nosotros, póngale ahí el nombre que quiera. Entonces, ahí decimos, hombre, tenemos cierto reconocimiento, tenemos experiencia, tenemos un conocimiento específico, la gente nos conectamos con la gente porque tenemos cercanía, empatía y demás. Cuando ya hemos definido todas esas variables, todas las que encuentren, todas las fortalezas que encuentren, entonces vamos a definir un segundo elemento dentro del proceso de las fortalezas y es lo que yo denomino la oferta de valor. Y la oferta de valor la divido en tres. La propuesta de valor, los atributos desde el hacer y los atributos desde el ser. ¿Qué es cada una? Propuesta de valor. Los elementos que son de ustedes, ¿sí? Que solamente ustedes tienen. Ustedes me pueden decir, no, es que la experiencia. ¿Cuántas instituciones tienen experiencia? Muchas. Entonces, ¿eso es de nosotros? No. El know-how. Eso ya cambia. El know-how sí es suyo. El know-how nadie se lo va a quitar. ¿Sí? El propósito que tiene nuestra organización. Eso es solo tuyo. Probablemente el propósito se puede parecer en otras organizaciones, pero tal vez en la tuya no. ¿Sí? Y el tuyo, entonces el propósito también puede ser una propuesta de valor, porque finalmente aquí en la propuesta de valor lo que yo les planteo es pongan aquellas cosas o aquella cosa que sea un diferencial real de ustedes, ¿sí? No me pongan o no piensen en propuesta de valor, como hacen muchas marcas. El precio, no, el precio no es una propuesta de valor. El precio es un diferencial a la hora de hacer compras. Además, porque si lo llevamos, por ejemplo, a términos comerciales, que no es nuestro caso como tal puntual, pero es como para ejemplificar, si lo llevamos al caso de comercial, los clientes de precios son los más infieles que existen.
si lo quisiéramos poner en esos términos. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es, bueno, ¿cuál es esa propuesta? Puede ser nuestro propósito, puede ser nuestro know-how, ¿cuál es la que ustedes definen? Ahora bien, esa propuesta va sustentada o va apalancada más bien con lo que llamo los atributos desde el hacer. ¿Qué es lo que tiene que ver con el hacer? Todo lo relacionado con experiencia, servicios, productos, etcétera, ¿sí? Es decir, todo aquello racional y tangible que ustedes tienen como organización para evidenciar que tienen esa fortaleza que acabamos de enumerar en la primera columna. Y los atributos desde el ser, entonces, son aquellos que tienen que ver con lo intangible y con lo emocional. Es que somos una organización cercana con la gente, ¿sí? Somos una organización empática, somos una organización humana. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Y por qué? Ustedes se podrán preguntar, hombre, pero Juan Sebastián, ¿por qué está hablando de esto si esto era una estrategia digital? Porque finalmente lo digital, o sea, lo que vemos en redes sociales, es la consecuencia de esto, ¿sí? Es que yo definí que mi propuesta de valor es el know-how, que mis atributos desde el hacer están asociados, por ejemplo, a la experiencia y los servicios, y que desde el ser entonces tengo unos atributos que son empatía, cercanía, humanidad. Entonces, y comparto un contenido súper serio, súper técnico, ¿cómo se llama eso? Lugares comunes. Yo no estoy representando nada de esto, ¿sí? A diferencia de que si comparto un contenido menos técnico y más cercano con la gente, en una voz de marca mucho más humana, ¿sí? Pocos lugares comunes y algo más específico de nuestro quehacer, de nuestro know-how, ahí sí estoy representando lo que acabo de escribir aquí en mi oferta de valor. Entonces, cuando ya tengo claro mis fortalezas y mi oferta de valor, pasamos a las temáticas de los contenidos. Porque he escuchado N mil veces la frase, es que no sé qué publicar, es que no tengo nada que publicar. ¿Sí? Claro, porque muchas veces nos limitamos al servicio o producto que ofrecemos y ahí nos quedamos. Cuando realmente, pues aquí ya nos vamos dando cuenta que las fortalezas son la base y la oferta de valor son la base de nuestras temáticas. Si yo en la fortaleza dije, por ejemplo, es que tengo mucha experiencia o nuestra institución tiene mucha experiencia, una temática que puede ser, pues nuestro perfil, nuestra biografía, nuestra misma experiencia. Si yo digo que la fortaleza es que tengo know-how, que tengo conocimiento, ¿sí? Entonces, la temática de contenido que vendría siendo ese know-how, ¿sí? Obviamente, la forma como lo exprese es más adelante, pero aquí estamos hablando de temáticas, ¿sí? Entonces, entre más fortalezas yo encuentre, entre mejor y más claro que la oferta de valor, pues probablemente más temáticas de contenido tenga a la mano para poder definir en un eventual momento, mire, de aquí me pego para hablar, tengo este otro elemento para hablar. Ya reitero, la forma, o sea, si va a ser en un video, si va a ser en una imagen, si va a ser dónde, ya eso se hará mucho más adelante en el plan de acción. Acá, simplemente en este primer punto, vamos a definir las temáticas. Entonces ahí ya tenemos el primero, tenemos las fortalezas que nos sirven para ayudarnos a apalancar la oferta de valor y finalmente definir las temáticas. Cuando ya tengo lo positivo, pues entonces tengo que definir la contraparte, ¿sí? Que vendrían siendo las debilidades, que también son internas y que al igual que las fortalezas, lo que yo propongo, lo que yo planteo, es que sean a nivel de nosotros como institución, pero por ejemplo también los líderes o las personas del proceso que puedan llegar a afectarnos, ya en este caso de forma negativa. Entonces, ejemplo, resulta que nosotros no tenemos analítica, ¿sí? Publicamos, pero no sabemos qué contenido funciona, qué contenido no funciona, cuántos seguidores tenemos realmente, y seguidores me refiero no solamente a los que gano, sino a los que pierdo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos seguidores pierdo? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance? En fin, un montón de variables que puedo tener a la mano en digital. Entonces, por ejemplo, analítica, no tengo mucho contenido o no tengo un
o una landing page específica, en fin, puedo tener un montón de debilidades, no necesariamente las que están en pantalla, puedo tener muchos más. Entonces, ahí la idea también es empezar a enumerar cuáles son esas debilidades. Y yo que les planteo con las debilidades, no simplemente tenerlas ahí como una lista de mercado, sino darles la vuelta y decir, venga, no tengo analítica como una debilidad, entonces, ¿cómo le doy la vuelta a la analítica? Pues entonces, de implementando herramientas o implementar herramientas o definir procesos de analítica digital. Y eso podría meterlo en esta otra columna de objetivos. Aquí yo no estoy hablando todavía de objetivos generales o específicos. Simplemente estoy planteándoles la propuesta de pongámoslo como objetivos. ¿Qué es un objetivo en este caso? Para mí, en este caso puntual, es aquello que yo quiero mejorar y alcanzar, que puede partir de las debilidades, o aquello que quiero optimizar y profundizar, que puede partir de las fortalezas. Esos podrían ser objetivos. Entonces yo puedo meter acá toda la serie de objetivos que necesite poner en función de esas debilidades e inclusive de las fortalezas. Volvamos al ejemplo en pantalla. Si no tengo analítica, ya lo dije, un objetivo podría ser... ¿Qué dice el doctor? No. ¿Necesitan? Hay una pregunta que escucho un micrófono abierto. Ya alguien No. se le activó, ya lo silencié. Vale. Entonces, les decía que, por ejemplo, ausencia digital, de analítica digital. Entonces, mi objetivo podría ser perfectamente definir un proceso de analítica digital. Tal vez. No tengo contenido. Entonces, definir un cronograma de contenidos para redes sociales. ¿Sí? Reitero, todavía no estamos hablando de objetivos generales o objetivos específicos. Simplemente estoy diciendo, saquemos una lista de objetivos. ¿Sí? Para irlos optimizando más adelante cuando lleguemos al punto de objetivos. ¿Qué si les propongo? Venga, definamos todos los que tengamos, todos los que encontremos y busquemos aquel que sea el paraguas de todos, que sea el que los reúna a todos. Por ejemplo, en pantalla hay 4 propuestas. Posicionar la marca personal a través de canales digitales, diseñar un sitio web para generar posicionamiento, implementar herramientas de analítica. Qué pena la bulla ahí, pero es que al lado ahí no sé qué hay, es como una fiesta. Definir un cronograma de contenidos. Entonces ahí miramos, bueno, ¿cuál es el que reúne a todos? ¿Sí? Si miramos de abajo hacia arriba, definir un cronograma de contenidos, uno diría, ¿ese reúne implementar herramientas de analítica? Tal vez, porque tengo que analizar los contenidos. Pero ¿ese será que reúne a diseñar un sitio web? No, porque no estamos hablando no estamos hablando de sitio web, sino de contenido. ¿Sí? Entonces miren que ese no lo reúne. Entonces si nos ponemos a mirar hacia arriba, el único de los 4 que está en pantalla que reúne a los demás es posicionar, porque si diseño el sitio web, estoy contribuyendo con el posicionamiento. Si implemento analítica, estoy contribuyendo con el posicionamiento porque sé cómo voy, que tengo que mejorar, que tengo que optimizar. Y si diseño contenidos, por supuesto, también. Entonces, estoy contribuyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al que es el paraguas, al que reúne los demás, subrayenlo, pónganlo en negrita, lo que sea, porque ese objetivo más adelante lo vamos a retomar. Entonces, ahí ya tenemos 2 puntos, los 2 internos, fortalezas para el tema de oferta de valor y temáticas de contenidos y debilidades para el tema de objetivos. Cuando ya tengo claro lo interno, entonces me voy para lo externo, para el tema de amenazas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo mismo, amenazas directas e indirectas. Directas, entonces, ¿qué vendría siendo? A nuestra institución. ¿Sí? Ahí es donde muchos ponen, por ejemplo, los competidores, los riesgos reputacionales que pueda tener la marca, los cambios en los protocolos gubernamentales ahora con el tema del COVID, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las amenazas? Hay que monitorearlas, porque si no las monitoreamos, ¿cómo sabemos qué está sucediendo alrededor de ello? Entonces hay que empezar a monitorear lo que está en pantalla. Palabras, temas y personas, ¿sí? Entonces hay que monitorear, por ejemplo, nuestra marca, hay que monitorear la marca de la competencia si es que definimos la competencia dentro de las amenazas, hay que monitorear los decretos gubernamentales o el gobierno o donde puedan publicarse el tema de gobierno, entre otras cosas, porque finalmente pues, es una amenaza para nosotros.
Cuando ya tengo definido qué voy a monitorear, porque es que pues a veces me ha pasado que dicen, no, vamos a hacer monitoreo de redes sociales y resulta que no saben qué monitorear. Entonces, por eso es importante definir aquí todo lo que puedan o que consideren importante y relevante para monitorear. ¿Para qué? Para que en la columna siguiente, cuando definimos lo que yo llamo alianzas, que básicamente alianzas, véanlo como las empresas, herramientas o personas que necesitan para poder llevar a cabo la gestión digital. Entonces, ahí ya yo sé, tengo muchas palabras para monitorear, entonces, ¿qué necesito? Una herramienta de social listening o necesito herramientas que me den como las palabras o me den información de monitoreo. Hago un paréntesis. Cuando hablo de social listening, me refiero a herramientas de monitoreo social, monitoreo de redes sociales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero monitorear noticias, yo simplemente activo una alerta en Google Alerts y ya yo puedo monitorear noticias permanentemente. Entonces, noticias sobre los clústeres, noticias sobre la economía del país, noticias sobre el emprendimiento, sobre el turismo, sobre el COVID, sobre lo que yo necesite monitorear. Entonces, puedo activar ahí, hacer la alianza, entre comillas, no es que esté haciendo una alianza, simplemente lo pongo en la columna de alianzas, activo Google Alerts, reviso en mi columna de monitoreo qué palabras tengo que monitorear. Entonces, ya lo dije, turismo en Colombia, COVID-19 en Colombia, ¿sí? ¿Para qué? Pues para controlar o mitigar o tener bajo monitoreo las amenazas que definí en la primera columna, ¿sí? Para eso es que ponemos ahí en alianzas como diferentes opciones. Ahí pongan las empresas, las herramientas que ustedes consideren que necesitan para poder hacer lo anterior. Es que quiero publicar contenido periódico, pero tengo muy poco tiempo. ¿Qué puedo hacer? Buscar una herramienta de gestión de redes sociales. Facebook, por ejemplo, tiene una que es el Creator Studio, se escribe Creator Studio sin E, con S, Creator Studio, que les permiten programar contenido para Facebook y para Instagram. HotSuite tiene otra que sirve para Facebook, Instagram y Twitter. Y así sucesivamente hay un montón. Lo mismo para analítica. Facebook tiene unas analíticas, aunque había dicho que las iba a eliminar, pero por ahora las tiene, pero hay herramientas para el tema de analítica. Cuando ya tengo entonces las amenazas, nos vamos para oportunidades. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el tema de oportunidades que también son externas. Entonces, las oportunidades, ahí sí ya no es alrededor de la marca o los líderes de los procesos, sino que aquí nos vamos a concentrar o nos deberíamos concentrar en el mercado, ¿sí? En el mercado al que pertenezcamos nosotros y en las personas, en la gente que está ahí, ¿sí? Que hoy con el tema social hay nuevas dinámicas. Hoy, por ejemplo, el tema del teletrabajo aumentó, del trabajo remoto aumentó, el tema del uso, nomás lo hablaba ahorita con alguien, del código QR que en Colombia estaba prácticamente desaparecido, revivió por las cartas de los restaurantes y mucha gente ya se ha ido acostumbrando a utilizar el QR cuando la verdad es que en lo personal lo veía ya obsoleto en Colombia porque nadie estaba acostumbrado a utilizar eso, entre un montón de cosas más que han ido cambiando. El consumo de plataformas digitales también aumentó, entre otras muchas que hay. Entonces ahí es importante buscar cuáles son esas oportunidades que podemos encontrar en el mercado y en las personas. Y algo importante, cuando estemos buscando esas oportunidades, busquemos insights, busquemos esos sentires, esos pensamientos de la gente, pero que no son tan públicos. Les voy a dar un ejemplo y está en pantalla. Algo que pasa, por ejemplo, mucho en política, y por eso lo traje aquí, es que mucha gente, muchísima gente, dice, a mí no me gusta la política, pero no entienden por qué no le gusta, ¿sí? Porque aparte asocia política con politiquería, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando la política es transversal a la vida, la politiquería es otro cuento completamente distinto, ¿sí? Entre otras, y ahí está el insight, porque no entienden para qué y cómo se utiliza la política, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el insight como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a buscar nosotros. Aquí yo les hago una recomendación. Hay un libro que, si no estoy mal, se llama Desnudando la mente del consumidor, de Cristina Quiñones. Cristina Quiñones es una peruana experta en insights
y habla sobre cómo precisamente encontrar insights en la gente, encontrar esas verdades reveladas que llaman muchos ahí en la ciudadanía, en los consumidores, que muchas veces nosotros hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Y resulta que es que inconscientemente tenemos un montón de pensamientos que no los hacemos públicos como tal. Cuando ya tengo definido entonces oportunidades e insights, defino o puedo poner ya a consideración las primeras acciones digitales. ¿Y de dónde salen acciones? Ejemplo, vámonos para fortalezas. Si ya dije que tengo unas temáticas de las cuales hablar, ¿qué acción podría hacer tal vez ahí? Pues publicar contenido. Eso es una acción. Y publicar contenido basado en qué? En las temáticas que definí. Entonces ahí ya tengo una acción. Acción número 2. Miremos los objetivos que ya definí. Es que quiero definir un protocolo de analítica. Ahí ya tienes una acción. Hacer análisis periódico, mensual o semestral o trimestral de mis redes sociales. Eso también es una acción. Definí que tengo unas palabras claves para monitorear y demás. Entonces, ¿cuál sería la acción? Monitorear, ¿sí? Ciertas palabras claves. Eso es una acción, ¿sí? Entonces, ahí, todas las acciones que ustedes consideren que les van a servir para encontrar los insights, para monitorear las amenazas, para alcanzar los objetivos que ya se han ido planteando, para optimizar esas temáticas y esas fortalezas, pueden ponerlas acá. ¿Sí? Porque si ustedes empiezan a hacer eso, ustedes no van en contravía de la estrategia, sino que están haciendo acciones con base en lo primero que ya han ido encontrando en el diagnóstico. Que en el camino se van a optimizar, sí se van a optimizar, pero por eso les decía al principio, no esperamos hasta el final para hacer, ¿sí? Y a veces perdemos tiempo y se va la gente, los algoritmos enloquecen, entre otras cosas, sino que desde aquí empezamos a hacer, pero empezamos a hacer con información real, no creyendo que, sino con base en lo que ya estamos encontrando. Ay, se me pasó. Esta sería la primera parte del tema de diagnóstico. Como este tema de diagnóstico a veces es medio enredado para algunas personas, aquí quiero abrir el primer espacio de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta y ya el segundo si lo hacemos al final. Bueno, tienen el chat y tienen el tema de preguntas y respuestas también habilitado, o también está el micrófono con la levantar la mano si desean. Giselle, cuéntanos cuál sería tu pregunta. Giselle, bajaste la mano. ¿A qué te arrepentiste? Bueno, yo quiero también aprovechar este desorden que me dio Juan Sebastián y quiero también ver si se encuentra Silvia Morocho. Ella también es un aliado estratégico muy importante para los clústeres desde Colombia Productiva. Silvia, no sé si quieras darnos un saludito. Hola Mónica, ¿me escuchas? Te Sí. escuchamos perfectamente. Listo. Lo que creo que no tengo es cómo activar cámara, o si tengo, no sé cómo, No, únicamente no la tiene. el micrófono. Bueno, no, perfecto. Sí, no me preocupes. Mónica, muchas gracias por este espacio. Realmente quería brindar un saludo muy especial a todos los que están participando en este webinar. Brindarles pues un saludo desde Colombia Productiva, contarles pues que a partir de este año Colombia Productiva asume el gran reto muy importante pues de empezar a tomar el liderazgo de la estrategia clúster, por supuesto la mano de entidades aliadas de gran importancia como la Red Clúster Colombia, y contarles pues que estamos muy próximos a hacer el lanzamiento oficial de la estrategia clúster y de las convocatorias que se van a empezar a implementar en el marco de esta estrategia. Entonces, desde ya hacer una invitación muy especial, en próximos días vamos a estar haciendo esta difusión del lanzamiento, se va a realizar de manera virtual para poder tener la participación de todos. Entonces, realmente desde ya ponernos pues a disposición desde Colombia Productiva para
brindar todo el acompañamiento que necesiten. Realmente lo que queremos es tener ese acercamiento a las empresas, a las entidades de apoyo en los clústeres en las regiones, que realmente vean pues a Colombia Productiva como un gran aliado a través de estos programas de apoyo a clústeres y los demás programas pues que tenemos desde la oferta de la entidad. Entonces, yo les voy a dejar en el chat mis datos por cualquier tema que quieran compartir o cualquier inquietud que quieran resolver, muy abiertos, y nuevamente pues invitarlos a que en próximos días pues estén muy atentos. Mónica, estoy segura que nos va a apoyar pues con toda la difusión como la gran aliada que es. Entonces los esperamos a todos para poder participar en esta difusión pues de nueva convocatoria y demás. Entonces, muchas gracias, Moni, por este espacio, y ya en un momento les dejo mis datos para cualquier tema. Muchas gracias, Silvia. Juan Sebastián, también otra vez aprovechando un poco el desorden, quisiera lanzar un par de preguntas al público, a ver si nos ayudan de pronto a determinar cuál sería esa temática que le gustaría recibir en estos espacios para el próximo mes. Entonces, en este momento ya lancé la pregunta. Tienen la pregunta es: ¿qué temática le gustaría abordar en la próxima sesión? Hay 4 opciones: casos exitosos, tendencias digitales, modelos de gobernanza, cambios pospandémicos. Entonces, que inicien la votación. Van el 20%, 23%. Están muy cercanos. Les muestro el resultado. Vamos en el 63%, 65%, 69%, 70%, 72%. Un par más, si me ayudan, gracias. Listo. Bueno, yo creo que ya con más del 80% voy a finalizar la votación. Creo que ahí pueden ver los resultados. Voy a compartir los resultados para que lo puedan ver. Quedaron súper reñidos, pero creo que ganó modelos de gobernanza. Entonces, haremos desde la red clúster toda la gestión para poder brindarles el mejor espacio para poder tener esos modelos de gobernanza, casos exitosos. Muchísimas gracias. Al final de la sesión también les voy a seguir haciendo otras preguntas. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Continúas. Listo, perfecto. Bueno, no hubo preguntas en esta primera parte. Vamos a ver si en la última sí se animan con preguntas. Entonces, cuando ya tenemos listo la parte del diagnóstico, nos vamos para objetivos. Básicamente, para construir o definir nuestros objetivos digitales, y específicamente en redes sociales, yo les planteo estos 4 elementos, o más bien estas 4 preguntas. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo queremos conseguir? ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo lo vamos a medir? Entonces, cuando hablamos de qué queremos conseguir, pues ahí es donde vamos a definir nuestro objetivo general. Y el objetivo general tiene que ser SMART, ¿sí? Tenemos que tener claridad sobre el tiempo determinado que va a tener, que sea algo medible, que sea realizable, que sea realista, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener acá. Pero resulta que yo les había dicho hace un rato que fuéramos definiendo unos objetivos como tales, que estaban acá en el tema de debilidades, y que cogiéramos un objetivo sombrilla que recogiera a todos los demás. Ese objetivo sombrilla lo podemos traer para acá, para el objetivo general, y ponerle básicamente como el apellido, por llamarlo de alguna forma. Entonces aquí lo voy a poner ya como en un tangible. Entonces, si habíamos dicho que era posicionar la marca personal a través de canales digitales, pues ahí ya tenemos lo que pusimos en las debilidades. Pero nos falta el apellido, y el apellido es, bueno, ¿cómo lo vamos a posicionar y en cuánto tiempo?
Ah, es que lo vamos a posicionar en un lapso de 6 meses, por decir cualquier cosa. ¿Sí? O posicionar la marca personal, o posicionar la marca personal de papá como un líder tal a través de canales digitales en un lapso de 6 meses. Ahí ya le estamos poniendo un poco más carnita a ese objetivo general. Por eso les dije, en esos objetivos que pusimos en debilidades, ahí no había que ponernos a construir el objetivo SMART, sino a ir definiendo todos los objetivos que querramos o que creemos que necesitamos conseguir en nuestra estrategia digital como tal. Entonces ya traemos el general. Ahora vamos otra vez a esa columna de debilidades y miramos los demás que teníamos y miramos, o los traemos para acá, para el tema de objetivos específicos. Entonces diseñar un sitio web, que estaba allá, implementar herramientas de analítica, que estaba allá, definir un programa de contenidos, que estaba allá, y finalmente campañas publicitarias, que estaba allá. ¿Tienen que hacer estos 4? No, no necesariamente tienen que hacer estos 4, son ejemplos para que les quede un poco más claro. Pero ahí, pues, la idea es que pongan los objetivos específicos que consideren. Una recomendación personal desde la experiencia. Procuren, ¿sí?, poner, ojalá, 3 específicos más bien. ¿Sí? En el otro, yo les dije, pongan todos los que consideren, claro, pero pueden ir agrupando, pueden ir mirando cuáles pueden estar dentro de un específico. ¿Por qué les digo 3? Porque si nos ponemos a incluir aquí en esta columna 10, 20, 30 específicos, se nos hace demasiado compleja la estrategia de redes sociales. Va a tener demasiadas acciones y la medición seguramente les va a costar bastante. No porque no sean capaces, sino porque pues, se van a cargar de trabajo. Entonces, si empiezan por 3 y ya pues más adelante ustedes dirán, hombre, ya somos capaces con más porque hemos entendido la dinámica, adelante, pero empiecen por 3 específicos de esos que ya han ido definiendo como tal. Y porque a cada uno de esos objetivos específicos tienen que sacarle acciones, ¿sí? Porque eso es lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Definir un programa de contenidos o implementar una campaña de contenidos o un plan de content marketing, ¿sí? Ok, está bien, tienes claro que quieres implementar un plan de content marketing, pero ¿cómo lo implementas? ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones? Pues definir temáticas, ya definí unas. Publicar periódicamente, diseñar los contenidos, capacitar al community manager si es que hay que capacitarlo, o capacitar al diseñador, o definir equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué acciones necesito yo para poder diseñar o llevar a cabo más bien esos objetivos específicos? Por eso les digo, 3, yo he tenido objetivos específicos que tienen 15, 20 acciones como tal, porque son objetivos específicos, carnudos, pero que requieren de muchas acciones. Además, porque en redes sociales, voy a ser muy sincero, yo soy muy escuelero en redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que nuestro objetivo es definir un programa de contenidos. ¿Y las acciones? Publicar. Pues sí, obvio, sí, claro que hay que publicar. Sí, pero es que publicar, o sea, los contenidos es solo publicarlos. No, los contenidos hay que diseñarlos, los contenidos hay que medirlos, los contenidos hay que publicarlos, por supuesto, los contenidos necesitan de herramientas, los contenidos necesitan de cosas, no es simplemente publicar y ya, sino que tiene un trabajo como tal. Pauta. No, pues definir la pauta. Pues sí, obvio que hay que asignarle el presupuesto, pero ¿qué más? Hay que medir la pauta, hay que hacer benchmarking de la competencia, hay que hacer diferentes cosas. Entonces, por eso digo que soy muy escuelero, es porque procuro sacar y definir todas las acciones que yo considero realmente que necesito, porque eso me va a poder brindar a mí un panorama mucho más amplio de, venga, es que nuestra estrategia digital, pues sí requiere de un montón de cosas que tengo que irlas haciendo en un tiempo determinado y no todas de una. Y por eso, a veces, cuando no hacemos esto así detenidamente, decimos, no, es que los contenidos no me funcionan. ¿Y los has analizado? No, pero no funcionan. Ok, ya has analizado los horarios, las temáticas, los indicadores de gestión, el engagement. No, pero no funcionan. Pero no funcionan es porque no estamos sabiendo por qué no funcionan. ¿Sí? Por eso hay que sacarle diferentes acciones a cada objetivo específico. Y reitero, por eso la propuesta
definan inicialmente tres específicos. A partir de eso que ustedes ya definieron de debilidades, 3 específicos, y ahí van a encontrar que tienen un montón de acciones para ejecutar. Cuando ya tienen claras las acciones que requieren para llevar a cabo esos específicos, entonces definan qué recursos económicos, humanos y técnicos necesitan para poder hacerlo. Ejemplo, volvamos a los contenidos, que es como el más común. ¿Qué recursos humanos, económicos y técnicos necesito? Un diseñador, tal vez, o un community manager, o un comunicador que haga todo. Ahí hay un recurso humano y económico. Herramientas de diseño, la suite de Adobe, si es que maneja Adobe, Canva, si es que maneja Canva, pero necesitas una herramienta para diseñar. Técnico, necesito programar los contenidos, entonces necesito una herramienta o una plataforma de gestión de redes sociales, Metricool, HotSuite, Google Creator Studio, cualquiera, pero eso es un recurso, ¿sí? Ahí definan cuáles son los recursos, porque eso también les va a permitir a ustedes cuantificar no solo en personas, sino cuantificar a nivel económico realmente cuánto vale la estrategia de redes sociales, porque erróneamente, más de una vez he escuchado, es que las redes son gratis. Sí, registrarse en las redes gratis completamente. Bueno, no completamente, porque pues no nos cobran nada a nivel de plata, pero se quedan con datos. Entonces, digamos que pagamos con datos. Pero hacer o ejecutar una estrategia de redes sociales no es gratis completamente. Requiere tiempo, que es un recurso, requiere pues, elementos técnicos, que es un recurso, requiere elementos económicos, porque por ejemplo la pauta es un elemento económico casi al 100%, y por supuesto requiere un elemento humano, porque tiene que haber alguien detrás que esté ahí ejecutando. Algo que les puede pasar, y que pasa un montón, es que la persona que hace la pauta es la misma que implementa la analítica y es la misma que publica el contenido. Pues sí, puede ser la misma, pero hay que ponerla en las 3, porque lo necesitas, así lo repitas, ¿sí? Porque además, entre otras cosas, también te vas dando cuenta, hombre, o me estoy ahorrando dinero porque estoy implementando la misma persona para varias cosas, o necesito otro recurso porque es que tiene demasiadas acciones y ya voy entendiendo que su gestión es mucho más amplia de lo que yo considero que es. Entonces, por eso es importante en recursos. Herramientas puede ir incluida dentro de recursos, pero aquí en este ejemplo pues se las saqué, pero básicamente herramientas es, bueno, yo qué plataformas, qué tecnología necesito. Ya les he mencionado varias. Entonces, para publicidad, obviamente está la plataforma de Facebook o YouTube, en caso, pues la de Google AdWords, en caso de que quieran hacer publicidad en YouTube. Para el tema de gestión, entonces tengo HotSuite, tengo Google Creator Studio, para el caso de analítica de redes sociales tengo Metricool y así. Las herramientas que ustedes consideren, que reitero, pueden ir perdón, dentro de los recursos técnicos. Y finalmente, tenemos los indicadores de gestión. Esos indicadores, ¿a quiénes van a medir? A los objetivos específicos. Entonces, ejemplo, voy a ponerles un indicador por cada uno de los 4 que está en pantalla. Diseñar un sitio web, un indicador súper básico de un sitio web, ¿cuál creen que sería? Tráfico, ¿sí? ¿Cuánta gente ingresa a la web? Ese es un indicador básico para saber si realmente mi sitio está siendo visitado o no. Herramientas de analítica y de gestión, ¿un indicador cuál es? Entonces podría ser, ejemplo, qué analíticas o qué gestión, perdón, o cuántas publicaciones estoy haciendo. Porque si son herramientas de gestión, entonces cuántas publicaciones estoy haciendo, por ejemplo. Entonces se llama periodicidad. Entonces, ¿qué periodicidad estoy teniendo? ¿Sí? Cronograma de contenidos. Contenido sí que tiene indicadores. Depende, obviamente, de yo qué quiero lograr. Entonces, si me quiero posicionar, ¿qué tendré que medir en los contenidos? Pues aquellos indicadores que me ayuden a visibilizar que mis contenidos están llegando muy lejos. Entonces ahí mido alcance, mido, por ejemplo, interacciones, pero específicamente dentro de las interacciones mido compartidos. Entonces puedo medir, por ejemplo, seguidores, porque resulta que entre más lejos lleguen mis contenidos, probablemente estoy llamando más la atención y más gente está llegando, porque los contenidos son la puerta de entrada a cualquier plataforma, a cualquier
perfil o página, entonces seguidores, pero ahí se mide seguidores netos. ¿Qué son seguidores netos? Es la diferencia entre seguidores ganados menos seguidores perdidos, porque eso básicamente es como que yo camine 3 pasos para adelante, pero me devuelva 2, para llevarlo en términos de seguidores. Si yo me gané 10, pero perdí 5, ¿será que sí gané 10? No, gané solo 5, ¿sí? Subí solo 5. Entonces, por eso reitero, se miden seguidores netos, ganados menos perdidos, ¿sí? Entonces, ahí es lo que yo tengo. Y un indicador, por ejemplo, de campañas publicitarias. Pues entonces hice una campaña publicitaria para posicionar, entonces, el alcance que obtuvo la campaña. ¿Cuánto me costó? Porque yo lo puedo medir, cuánto me costó cada resultado. Entonces, por ejemplo, cuánto me costaron las interacciones, cuánto me costaron las reproducciones de video, cuánto me costó que le aumentara el alcance. Ahí hay otro indicador. Entonces, miren que les di de indicador prácticamente por cada objetivo. ¿Qué indicadores tener en cuenta? Reitero, los que ustedes consideren que necesitan para cumplir esos objetivos específicos. Entonces, ahí ya tenemos nuestro cuadro ya de forma un poco más clara relacionado con los objetivos que aquí están. ¿Qué queremos conseguir? Nuestro objetivo general. ¿Cómo? Nuestros objetivos específicos, que son objetivos específicos guión acciones. ¿Qué necesito? Entonces necesito recursos económicos, humanos y técnicos. ¿Y cómo lo voy a medir? Lo que llamamos los KPIs o los indicadores de gestión. Cuando ya tengo claro mi objetivo, miren que ya llevamos. Primera pregunta de nuestra estrategia de redes sociales. ¿Dónde estoy? ¿Sí? O sea, el diagnóstico. Segunda pregunta, ¿para dónde voy? O sea, mis objetivos. Tercera pregunta, ¿qué es esta? ¿A quién le estoy hablando? ¿Para quién estoy haciendo esto? Es decir, nuestro público. Y esto de la derecha, ya se los explico. Esto que estamos viendo acá son los públicos que yo les propongo. Yo les propongo que los públicos digitales los planteemos dividiéndolos como en 3 elementos. Público de alta relevancia, de media relevancia y de baja relevancia. ¿Qué es el público de alta relevancia? Son básicamente personas que tienen más posibilidad de, alcanzar nuestro mensaje, de interactuar con nuestros contenidos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya nos conocen, tal vez, porque ya han tenido una relación inicial. Entonces, ese público, lo que nosotros buscamos con nuestros contenidos es fidelizarlo, ¿sí? A mí me pasa mucho, por ejemplo, en política o con empresas que quieren llegarle a todo el mundo. Y yo soy un gran contradictor de eso, porque nosotros no le hablamos a todo el mundo. ¿Cualquier persona puede interactuar con nosotros? Sí, pero no le hablamos a todo el mundo. Le hablamos a personas que se pueden llegar a identificar con nosotros, tener un escenario aspiracional o inspiracional con nosotros, o que tienen una necesidad particular que nosotros le suplimos, ¿sí? Y eso no es todo el mundo. Entonces, por eso tenemos que tener claridad sobre, venga, ¿cuál es ese público de alta relevancia? Aquel que tiene más probabilidad de interactuar. Pues alguien que ya me ha conocido, alguien que ya ha visto un contenido mío, alguien que ya ha estado en algún espacio conmigo. Entonces, a ese público le vamos a generar acciones de fidelización, ¿sí? Para que siga ahí, para que se vuelva embajador de marca, para que nos ayude a llevar el mensaje más lejos. Tenemos el de relevancia media. Básicamente, el de relevancia media son personas que tal vez nos conocen, han escuchado hablar de nosotros, por ahí no les atravesamos, pero que por supuesto requieren un esfuerzo un poco más grande. Pero para ese público las acciones son de atracción, porque aquí le vamos evidenciando las posibles soluciones o las posibles ayudas o que podemos tener para las necesidades que ya hemos identificado que tienen. Y tenemos el público de baja relevancia, que básicamente son personas con la menor probabilidad de conectarse con nuestra comunicación, pero que requieren, por supuesto, un esfuerzo mucho más grande para conectar con nuestro mensaje. Y como este público sí definitivamente no nos conoce, que en muchos casos puede ser la gran mayoría, entonces tenemos que hacer acciones de visibilización, es decir, mostrar que existimos. Entonces vamos a llevarlo en términos
por ejemplo, más de acciones tangibles. Fidelización. Entonces genero un contenido educativo donde le cuente a la gente beneficios o le explique algo específico del mercado. Atracción. Hago una infografía con los principales servicios que ofrece el clúster. Visibilización. Hago una campaña publicitaria de alcance contando quiénes somos, ¿sí? Porque ahí ya le estoy hablando a 3 personas o a 3 públicos completamente distintos. Pero cuando estamos haciendo públicos, perdón que se me pasó aquí, cuando estamos haciendo públicos o definiendo públicos, haciéndolos no, definiendo públicos, básicamente lo que tenemos que hacer es caracterizarlos. No es simplemente decir, no, es que el público de alta relevancia son, voy a decir cualquier cosa, las cámaras de comercio. Primero, las cámaras de comercio es un público, no, es una entidad, ¿sí? El público es el que hace parte de la cámara de comercio, ¿sí? Primero. Segundo, ¿cuáles son las características de esas personas, de las cámaras de comercio que a mí me interesan? ¿Todas las personas de la cámara de comercio? ¿O los directores de las cámaras? ¿O, no sé, los líderes de emprendimiento? ¿O los líderes de unos procesos específicos? Me interesan los líderes de procesos. ¿Sí? Listo. Ya tengo el nombre. Ahora, ¿cuáles son sus características? Es una persona que tiene poco tiempo libre, oscila entre los 35 y 45 años, probablemente consume más Facebook por su edad y Twitter, tal vez, porque le gusta estar enterado de la actualidad nacional. Pero también es una persona que obviamente pues puede tener familia, pues digo no obviamente, puede tener familia simplemente, tal vez un hijo, su pareja, entonces también tengo que saber que tiene que compartir con su pareja, que como consume noticias, pues lo hace tal vez en las mañanas o en las noches, que como no tiene casi tiempo, entonces los contenidos que consume son contenidos muy rápidos, ¿sí? Y que la mayor parte del tiempo cuando consume contenido lo hace después de llegar a su casa o justo cuando llega a su trabajo o empieza su jornada laboral, ahora que estamos con tanto del teletrabajo. Ese tipo de cosas son las que yo tengo que definir, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tienen estas personas? ¿Por qué? Pues porque eso me va a ayudar a saber cómo hablarle, me va a ayudar a definir en qué canales es que tengo que compartirle más contenido. Porque una cosa súper importante, las redes sociales, desde mi punto de vista a nivel corporativo, no están pensadas para el copy-paste. El escenario ideal, digo el escenario ideal porque a veces yo idealizo mucho esto y me pongo romántico. El escenario ideal es que pensemos contenido para cada red social, entre otras cosas, porque probablemente, pues, y habría que mirar las estadísticas de cada uno de ustedes, probablemente cada red tenga públicos diferentes. Lo que sí es claro es que tienen formatos diferentes. Entonces no es lo mismo un post para Instagram que es cuadrado a un post para Facebook que puede no ser tan cuadrado, o para Twitter que sí es un poco más horizontal. No es lo mismo un video para LinkedIn que tiene un máximo de 10 minutos a un video para Instagram que en el feed solamente me acepta un minuto, o si lo quiero más largo, pues entonces tengo que ponerlo en Instagram TV, ¿sí? Pero resulta que no todo el mundo está familiarizado con Instagram TV. Pero quiero hacerlo más dinámico, entonces tengo Reels en Instagram o TikTok si es que le quiero llegar a públicos muy jóvenes, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ir identificando, y para poder identificar eso necesitamos caracterizar el público, ¿sí? Tenemos que sacar las principales características del público. Lo que está en la derecha es que va muy de la mano del ejemplo que les estaba dando ahorita del tema de la marca personal y del escenario político, porque esto está asociado al tema de votos, por eso estaba aquí en esta presentación. Pero acá lo importante es tener claridad sobre, bueno, ¿cuál es el público de alta relevancia? ¿Cuál es ese público de media y de baja? ¿Cuáles son sus características principales? Porque no podemos simplemente decir, así como mi público no pueden ser todas las cámaras de comercio, tampoco pueden ser todos los hombres o todas las mujeres de Medellín, para irme a Medellín, o de Bogotá. Por Dios, en Medellín, ¿cuántos miles de hombres hay? Y en Bogotá, ¿cuántos miles de hombres hay? No.
Tengo que ser un poco más específico para que mi contenido tenga una finalidad mucho mejor. Cuando ya tengo entonces la tercera pregunta de ¿para quién es que estoy haciendo todo esto? Llego al último punto de la estrategia y es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Que es básicamente nuestro plan de acción. Porque ahí está la diferencia entre el plan de acción y la estrategia, porque el plan de acción ya es la operativización de todo lo anterior, ¿sí? Pero antes de empezar a decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo que tener claridad sobre cuál es mi ecosistema digital. Y para definir mi ecosistema digital, que básicamente el ecosistema digital son todas las plataformas, redes o canales que voy a tener a disposición para ejecutar mi estrategia, ¿sí? Para definirlo tengo que tener en cuenta tres cosas. Primera cosa, el público. ¿Dónde está el público? No, es que yo abrí Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, soy el mejor. Pero eso, ¿como para qué nos sirve? Abriste todos estos canales y los estás gestionando. No, solo Instagram. Entonces, ¿como para qué abriste todos los canales? O sea, no tiene sentido abrir por abrir. Yo, cuando Facebook estaba en su gran auge, escuchaba mucho una frase que yo creo que todavía desafortunadamente se escucha, y es porque todos están, ¿sí? Entonces uno dice, pues por Dios, ¿cómo que porque todos están? Por eso muchas empresas corrieron hasta hace unos meses que tenían que estar en TikTok, porque era la red de moda, porque era la red que más estaba creciendo. Sí, efectivamente, fue una red que estuvo en tendencia, fue una red que estuvo de moda. Todavía digamos que para ciertos grupos etarios está de moda, pero es eso, para algunos grupos etarios. Si yo pongo a mi mamá, que tiene 55, 56 años, y le digo, ¿tenés TikTok? Lo más probable es que me va a decir, no, ¿sí? ¿Tenés Facebook? Me va a decir, obvio, por supuesto, y publica 10 veces por día, ¿sí? Cuando yo en Facebook, por ejemplo, publicaré una, pero por ahí cada semana. Y en Twitter consumo mucho más contenido. Entonces ahí está el público, primer elemento. ¿Dónde está mi público? Segundo elemento, ¿qué objetivo me he planteado? ¿Sí? Porque si yo me planteé un objetivo que es, por ejemplo, posicionamiento, y ya tengo clarísimo que yo no me voy a posicionar para todo el mundo, sino para unos grupos específicos, entonces ese objetivo también me va a decir, hombre Juan, como tu objetivo es posicionamiento para estos grupos, pues profundiza en estos canales. Empecemos por acá, ¿sí? Y tercero, y para mí tal vez de los tres, uno de los más importantes, la capacidad operativa. Es preferible desde mi perspectiva tener pocos canales, pero bien gestionados, que muchos canales sin nada de contenido y nada de gestión. Porque eso lo único que va a hacer es generarte una mala imagen, ¿sí? Porque ya sabemos que las redes sociales tienen algoritmos, esos códigos que están detrás. Y básicamente los algoritmos lo único que hacen es priorizar contenido interesante. Entre más interesante sea el contenido que tú haces para tu comunidad, no para ti, para tu comunidad, pues obviamente más interacciones va a haber. Pero si no hay contenido, si no hay gestión, ¿qué interesante vas a hacer? El algoritmo que va a decir, hombre, pues es que pues nunca publica nada, yo qué voy a empezar a mostrarle. Entonces, cuando vuelvas a publicar, obviamente tu interacción va a ser mínima. Entonces, también, por eso digo, es preferible tener pocos canales, pero bien gestionados, que muchos canales mudos, ¿sí? Y por eso, aquí ustedes ven en pantalla que abajo dice corto y mediano plazo. Como todos los ecosistemas, el digital también está vivo, ¿sí? ¿Y cómo así que está vivo? Hoy puede ser uno, en 3 meses puede ser otro, puede haberse optimizado, pueden haber ingresado nuevos canales o salido otros en función de esos 3 elementos que les acabo de mencionar. Entonces, por eso, venga, ¿qué es lo que yo tengo hoy a corto plazo? Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter. Porque resulta que mi público hoy me dice que cada uno de ellos está en esos canales. Pero resulta que más adelante, por nuevos servicios, por una nueva estrategia corporativa, por una estrategia de comunicaciones, dicen, pues digo más adelante es en el mediano plazo, vamos a enfocarnos en los jóvenes universitarios entre los 18 y los 25 años, con ciertas características sociales. ¿Y esos jóvenes dónde pueden estar? En TikTok, ¿sí? Entonces, mi ecosistema evoluciona y ya no son solo los 3 que dije al principio,
sino que tienen ese cuarto que es TikTok. ¿Por qué? Pues porque mi público y mi objetivo así me lo está diciendo. Ah, pero es que también tengo otra persona que está ayudándome a crear contenido. Entonces la capacidad operativa también aumentó, ¿sí? Pero por eso les pongo, bueno, ¿qué tenemos en el corto y qué tenemos en el mediano? No se pongan a abrir todo a la vez, que no necesariamente eso es más efectivo. Y cuando ya tengo claro todo esto de el ecosistema, entonces ahí sí lo llevo ya a lo tangible, a mi cuadro tangible del plan de acción. Y vuelven las preguntas. Entonces, bueno, yo ya definí que en mi ecosistema tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter. Perfecto. ¿Para qué voy a utilizar Facebook? ¿Para qué voy a utilizar Twitter? ¿Para qué voy a utilizar Instagram? Ah, me acuerdo que hace rato escribí un objetivo que decía posicionamiento, ¿sí? Ok, los tres los voy a utilizar para el posicionamiento. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo voy a utilizar cada uno de esos canales? Entonces resulta que voy a hacer un plan de contenidos para Facebook y un plan de contenidos para Instagram. Pero voy a empezar a generar unas microcolumnas de opinión para Twitter. Pero voy a hacer una pauta en Facebook y en Instagram, en Twitter no, porque es muy costosa y tal vez no es efectiva para mí, en este caso en particular, ¿sí? Entonces tengo ya pauta, tengo el objetivo específico de contenido y así sucesivamente. Entonces tengo que ir definiendo cuáles son esos objetivos específicos para mis canales sociales. Y tengo como tercer elemento en la columna, bueno, ¿para quiénes? ¿A quiénes es que le vamos a hablar? Lo acabamos de decir. Nuestros públicos. Yo digo, les pongo ahí la palabra semáforo porque si se dieron cuenta es como un semáforo, son 3 bolitas. Entonces, para que si ven la palabra semáforo, tengan en cuenta que es esas 3 bolitas que están ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, estas 3 columnas ya ustedes las definieron previamente. El objetivo, desde el diagnóstico ya teníamos elementos de los objetivos. Luego, en el cuadro de objetivos, ya lo profundizamos, lo volvimos un objetivo SMART, le sacamos específicos y demás. Ya tenemos también los específicos. El público lo acabamos de definir, ¿sí? Porque acabamos de decir cuáles eran los de alta relevancia, media y baja. Entonces, esos 3 elementos ya están dentro de mi plan de acción, ¿sí? Ya eso ya lo hice. Ahora, vienen las 2 columnas finales. Bueno, ¿cuáles son las acciones puntuales que yo voy a hacer? ¿Qué es esto? Ahí están, acciones. ¿Qué tengo que hacer? Venga, ¿cuáles voy a hacer en Facebook? ¿Cuáles voy a hacer en Twitter? ¿Cuáles voy a hacer en Instagram? Y aquí simplemente le agrego algo y es la forma y el fondo. ¿Cómo así que la forma y el fondo? Sí, la forma es lo que la gente ve, ¿sí? Entonces ahí están los colores, ahí está el formato, ahí está el diseño, la composición y todo eso, ¿sí? Entonces que la gente pues vea unos colores que lo atraigan, no estén saturadas las imágenes, los videos sean cortos, sean el tamaño ideal de cada red social, entre otras cosas. Esa es la forma. Ahora el fondo, que el mensaje sea claro, ¿sí? Que la gente lo entienda, porque a veces hacemos contenido y uno dice, uy, me parece que está buenísimo, pero lo importante no es solo que a mí me parezca que está buenísimo, sino que la gente lo está entendiendo. Eso es como cuando hacemos un chiste y hay que explicarlo. Si chiste explicado es malo, ¿sí? Lo mismo, mensaje explicado, o sea, que tengamos que salir a explicar el mensaje, no está siendo efectivo. Es lo mismo que pasa con la publicidad, por ejemplo, pero la publicidad tradicional. Una valla que tenga que salir la marca a decir, no, no, pues que no queríamos decir eso, sino aquello, no está siendo efectiva. Es lo mismo con el tema de los contenidos. Si no está siendo claro el mensaje, tengo que modificarlo. Entonces, por eso cuando vayan a escribir copies, cuando vayan a escribir contenidos, siempre pregúntense 2 cosas. 1, ¿será que la gente lo va a entender como yo necesito que lo entienda? Y segundo, ¿qué emoción voy a generar con eso? La gente lo va a disfrutar, la gente va a estar agradecida, la gente le va a dar rabia. ¿Qué emoción voy a expresar con este tipo de contenido? Entonces el fondo es eso, que sea claro, que sea corto. A veces nos emocionamos mucho al escribir y generamos unos copies larguísimos cuando la gente no necesariamente tiene tiempo ni ganas
de de leer mucho. Y depende también del público. Hay públicos más adultos que sí todavía leen un montón. Hay otros jóvenes que cada vez menos, porque aparte son orgullosos de que son multitarea. Y la verdad es que eso de la multitarea es un vil engaño. Lo digo a término personal. ¿Por qué un vil engaño? Porque uno no está 100% conectado con nada. Entonces, aquí en el computador, seguramente más de uno tiene el celular en la mano, de repente tiene el televisor prendido al frente, o está escuchando radio, o está pendiente de lo que está pasando en la casa o en la calle, en fin. Entonces, somos multitarea, pero también eso ha generado que tengamos una desatención mucho más alta que en otros momentos. Entonces, por eso, dentro de esto del fondo, procuren que sus mensajes sean cortos. Entonces, ya tenemos dos. Claros, que sean cortos. Y lo tercero es que sean en lenguaje comprensible para la gente. A veces pecamos por técnicos. Es que mi público va a entender. ¿Será que sí entiende? Pues si tu público tú lo definiste y resulta que efectivamente es un público técnico, adelante, vamos con contenido técnico. Pero si el público resulta que no es tan técnico y yo le pongo contenido técnico, probablemente la falta de interacción no sea falta o no sea consecuencia de que el contenido sea malo, sino que no se entendió, ¿sí? Que también es una opción. En muchos casos pasa que la gente no interactúa, pero porque no entiende con qué está interactuando. Lo ve bonito, pero no sabe de qué le están hablando. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el sector público, específicamente en el sector gubernamental. Y es que son muy técnicos. Los ministerios sí que tienen contenido técnico. Los proyectos de ley, los proyectos de acuerdo, las directrices, se vuelven muy técnicas y son pensadas como para otras personas técnicas, pero para el ciudadano del común no. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar en que de verdad la persona que lea esté entendiendo el mensaje. Si no lo está entendiendo, no estamos haciendo nada. Entonces, esas son las acciones en forma y fondo, que tengan un formato correcto para cada red, pero que tengan un fondo que genere algo importante. Porque si nuestro contenido no está generando nada, no está siendo efectivo. ¿Sí? Tenemos que replantearlo. Y por eso es tan importante medir, para poder saber que efectivamente sí estemos generando algo. Y cerramos el cuadro del plan de acción con el cuándo, que básicamente son días, horas y cantidad. Recomendaciones al respecto. Probablemente una pregunta que más de uno pueda estar pensando es, bueno, ¿y cuáles son las mejores horas para publicar? Eso es relativo. Yo no les voy a decir como falsamente Google les dice, y no es que tenga nada contra Google, pero si ustedes buscan en Google mejores horarios para publicar, les van a salir 3. En la mañana, al mediodía y por la noche. Si todos publicamos a esa hora, vamos a saturar Internet. ¿Sí? Además, porque yo soy uno, Juan Sebastián, que no consumo necesariamente contenidos a esos horarios. Consumo más en las noches y contenido noticioso en las mañanas, antes de empezar el día. Al mediodía a veces ni tiempo tengo, me dedico a almorzar y me concentro en almorzar y yo soy más bien tradicional en ciertas cosas, entonces almuerzo mientras veo noticias, pero no en Facebook o en Instagram, no, lo veo más en la noche. Entonces, me puse de ejemplo, ahí me disculpan que me ponga de ejemplo, pero me puse de ejemplo porque hay mucha gente así. Entonces, por eso decir, no, es que el mejor horario es mañana, mediodía y tarde, es relativo. ¿Qué tienen que empezar a analizar? Bueno, publiquemos en la mañana, a media mañana a ver cómo nos va. Luego publicamos otro contenido a media tarde. Luego publicamos un contenido al mediodía. Digital es mucho ensayo y error, es mucho testeo. ¿Sí? Por eso ustedes ven que a veces sacan aplicaciones, por ejemplo, sitios web en lo que llaman versión beta. Lo mismo, hoy ustedes pueden empezar una versión beta de sus contenidos y van midiendo, eso sí, no es publicando y ya, no, publicando. Medimos, estos contenidos, estas temáticas funcionaron mejor y en estos horarios funcionaron mejor, vámonos por ahí. Ese es el horario que tenemos que publicar cada vez más. Y la cantidad, una recomendación, procuren tener por lo menos, si es posible, un contenido diario, ¿sí? Si es posible. Juan, es que diseñar, gestionar es complicado para nosotros. Ok, hágalo día de por medio. Eso sí, ojalá no llegue a tener uno semanal, ¿no? Porque ya sí hay un espacio demasiado amplio entre contenido y contenido, sino que procure tener por lo menos una presencia mínima de 2, 3 contenidos por semana para poder empezar a generar ciertas interacciones.
Sí, porque aparte no les estoy pidiendo pues que publiquen todo el día, no. Miren que estamos hablando de unas variables mínimas. Y los días, lo mismo que con los horarios, empiecen a ensayar. Todos tenemos horarios diferentes, pero por ejemplo, el Instagram, la aplicación, les muestra sus estadísticas, cuáles son los días donde más interacción tienen. Facebook, lo mismo. Y si quieren saber un poco más, hay una herramienta, esperen un segundo, que se llama Social Guest. Social Guest, G-E-S-T. Social Guest. Tiene una versión gratis y tiene otra paga que ese sí les dice, mire, los mejores horarios son estos y los mejores días son estos, porque son los días donde más está interactuando la gente. Se los voy a escribir acá en el chat. Social Guest y Metricool. Esos son de analítica. Y HotSuite para el tema de gestión o Facebook Creator Studio. Ahí se las puse en el chat. ¿Sí? Entonces miren que ya ahí ya ustedes van a tener datos más exactos. Con esto ya ustedes han completado 4 pasos de la estrategia. Desde dónde estaban, qué quieren lograr, para quién van a hablar y ahora muy bien cuáles son las acciones de forma organizada que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces este sería como el paso a paso que tenemos en cuenta o que considero podemos tener en cuenta a la hora de hacer todo el tema de estrategia. Como habíamos quedado, voy a dar los 15 minutos finales para las preguntas, que ya veo que aquí ya hay una que hace Enrique. Voy a empezar con esa, Mónica, si te parece. Por favor. Perfecto. Por aquí, Enrique nos dice, ¿es necesario tener indicadores, recursos, etcétera, por cada objetivo específico? Claro, ese sería lo ideal. Por eso les dije, empecemos con 3. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos de emocionados, y no está mal, no se puede emocionar, de emocionados a generar un montón de objetivos específicos y resulta que se encarta, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3, pues cada objetivo tiene indicadores porque tengo que medirlo de alguna forma, tiene que tener recursos, es más, me voy a devolver para ese cuadro para que lo vean. Ahí me pasé. Acá. Tiene que tener unos recursos económicos, humanos y técnicos para poder llevarlo a cabo y tiene que tener, por supuesto, una serie de acciones que me van a servir a mí para poder construirlo. Entonces, la respuesta concreta sería sí y ya les acabo de decir por qué es importante. Perfecto, por ahí también tenemos la mano alzada de Pablo Clavijo. Pablo, ya tienes el micrófono habilitado. Pablo. Qué pena, estaba hablando con el No te micrófono. preocupes. Hola Mónica, un saludo para todos. No, Mónica, era básicamente preguntar si esta grabación, la grabación de esta presentación nos la pudiesen enviar y la presentación también, ¿será posible? De mi parte, la presentación cuenten con ella. Listo, sí, claro que sí. Esto va a quedar subido a YouTube, como les decía, está grabando, entonces queda en el canal. Pues yo les enviaré el link El link, exacto. a los que están acá cuando se registraron. Ahí me aparece el correo de ustedes. Claro que sí. Ah, bueno, Mónica, muchas gracias. Un gusto. Juan Sebastián, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Digamos que fuiste pues bastante claro sobre el mensaje y cómo digamos, esa estrategia. Digamos que en el tema clúster, entenderlo no es fácil. Entender de por sí el concepto que es un clúster, que es una iniciativa clúster. Los que estamos en este mundo sabemos que no es fácil y es muy fácil también poder confundirlo con asociaciones, con corporaciones, con otro tipo de asociatividades que igualmente tienen pues, sus diferencias, pero también pues que tienen sus beneficios. Entonces, en ese sentido, digamos que yo creo que eso es el día a día de nosotros como es que estamos en este mundo, poder darle a entender a las personas cuando les invitamos, sobre todo a las empresas, vengan, pertenezcan a un clúster, vean vean las ventajas. ¿Tú qué recomendaciones darías cuando tú tienes una definición de algo que no es fácil de entender?
No sé si hay ayudas, de pronto aquí a veces uno dice, bueno, videos puede ser una opción, o qué otro tipo de estrategias digitales uno podría optar para cuando tú tienes un concepto que no es fácil de digerir, por decirlo así, y quieres que le llegue al público que queremos. Ujú. Mira, a mí, por ejemplo, para ciertos conceptos que de pronto son difíciles o que de pronto son muy técnicos o cualquier otro elemento, los videos me gustan básicamente por dos razones. Pues, primero, porque puedes expresar de forma mucho más clara un mensaje. No es lo mismo una infografía o no es lo mismo ¿cómo se dirá? Un texto que un video donde yo puedo profundizar mucho más en la idea. Entonces, ese es lo primero, ¿sí? Lo segundo, la comunicación verbal y no verbal. A veces, y a veces hacemos videos que son solamente animados, pero el ver a la otra persona a veces también te ayuda un poco a entender por los elementos que puede utilizar esa persona para conectar ideas, ¿sí? Si yo digo tres, entonces puedo utilizar mis manos y la gente se puede asociar, pues un tema de asociatividad entre un elemento y el concepto como tal. ¿Sí? Es como cuando nos enseñaban a hablar, la A de árbol. Entonces uno pensaba en el árbol y se acordaba de la A, ¿sí? La B de bueno, cosas por el estilo, para que hacía un tema de asociación. Entonces eso puede ser un elemento que no es digital necesariamente, es más de comunicación, que podemos utilizar a la hora de transmitir una idea que puede ser un poco compleja. Otra cosa, ser muy pedagógico con el contenido. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que le decimos a la gente el qué. Ah, somos la iniciativa Cluster. Ese es el qué. Si decimos eso, la gente va a quedar como condorito, plop. ¿Sí? No, suena chévere, pero ¿qué diablos es eso? ¿Sí? Pero si le contamos el por qué, es que existimos por esto, esto y esto, este es nuestro propósito, lo que buscamos es esto, lo que queremos lograr es esto, puede que la gente no entienda al 100 el qué, pero sabe para qué sirve, ¿sí? Pero sabe qué puede lograr, pero sabe cómo lo puede utilizar, ¿sí? Entre otras cosas, se va a conectar mucho más. Entonces, reitero, puede que muchos digan clúster, dejémoslo, no tiene que decirle iniciativa clúster, ¿sí? Por ejemplo, en Medellín que tenemos clúster hace mucho tiempo, pero el ciudadano del común le dicen clúster y quién sabe en qué pensará, ¿sí? Pero si le dicen, no, mire, es esta red, o es estos elementos, o logramos esto, ya vamos entendiendo un poco más. Entonces, no solo el tema de los videos, sino la pedagogía que utilicemos en el tema de los contenidos. Una recomendación, plantéense una estrategia de content marketing donde haya contenidos complementarios, ¿sí? Una especie, por ejemplo, de narrativa base y a partir de esa narrativa unos contenidos complementarios. Entonces tenemos, por ejemplo, unos videos, una serie de videos explicativos, pero además unas infografías donde estemos complementando un poco esa información, unos artículos contados por personas que han vivido la experiencia, ¿sí? Donde ellos ya vayan evidenciando un poco los beneficios de ser parte de la iniciativa o que vayan contando cómo les fue con alguno de los proyectos clúster que han estado cercanos. Entonces mira que ya ahí vamos generando una complementariedad entre contenidos que permitan que otras personas que todavía no los conocen u otras personas que ustedes quieren atraer, pues entiendan por qué es que tienen que estar acá. Entendido. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pablo, ¿se te quedó la mano alzada o tienes una pregunta? No, no, Mónica, perdón, se me quedó la mano alzada, qué pena. Vale, listo. Bueno, y también vuelvo a aprovechar el desorden y les quiero lanzar otras preguntas un poco saliendo y agradeciendo también a Juan por este espacio. A ver si se animan un poquito más, a ver si les surgen más preguntas. Voy a lanzarles, ustedes saben que la red Cluster también está, mensualmente sacamos un boletín y para nosotros es muy importante que este boletín también, tener la retroalimentación de ustedes. No sé si ustedes ya vieron el último boletín, si no, también vamos
hacerles una pregunta que si quieren recibir esos boletines, y está también publicado en la página de la red clustercolombia.gov.co, ahí pueden acceder. En este caso del mes de mayo trabajamos el tema de casos exitosos o más bien buenas prácticas para la elaboración de una hoja de ruta. Entonces, les voy a hacer una pregunta sobre el boletín. Sí, ¿qué temáticas también nos sugiere para nuestro próximo boletín? Ya empezó la votación, ya les debe aparecer en sus pantallas. Si me ayudan a contestar, por favor. Listo. Unos segunditos más. Listo. Dejo en pantalla el resultado de la votación. Y la siguiente pregunta para quienes no están en el boletín, pues también les dejo esta votación. Es una simple pregunta si en caso de que no reciban, y esta aplica también para los eventos, ¿no? Para este tipo de webinars. En caso de que no estén suscritos, pues ya sé que me dejaron sus correos y sus datos cuando se inscribieron, entonces ahí puedo sacar la información. Listo. Y una última pregunta sobre el nivel de satisfacción. Para nosotros también y para Juan Sebastián también es muy importante saber la retroalimentación de parte de ustedes frente a sobre este webinar, pues para obviamente tener opciones de mejora. 64% ha votado, un poquito más, por favor. Listo, 70% de las votaciones lista. Listo. Listo, muchísimas gracias a todos. Juan Sebastián, ahí está el resultado de las votaciones. Quiero nuevamente agradecerte y agradecer a todo el público que está hoy acompañándonos. No se animaron a hacer más preguntas, entonces creo que todo quedó entonces muy claro. Entonces les compartiremos la presentación junto con el link cuando tengamos esta grabación lista para subir a YouTube. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.